el verdugo o el peón. Traidor. La palabra resuena cuando pensamos en Judas Iscariote, el nombre que se ha convertido en sinónimo de villanía. Un beso. 30 monedas de plata. La condena de Jesús de Nazaret. Es la narrativa que nos han contado desde la infancia, grabada en nuestra memoria colectiva. Pero, ¿y si te dijera que todo lo que sabes sobre Judas está equivocado? ¿Y si la historia es mucho, pero mucho más compleja de lo que te han dicho? Prepárate, porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en la cuestión más polémica y enigmática de la historia cristiana. ¿Judas traicionó a Jesús o fue un discípulo incomprendido, quizás incluso un agente secreto en un plan divino, un peón en un juego celestial? Nunca más lo verás de la misma manera. Quédate con nosotros hasta el final, porque este viaje redefinirá tu comprensión sobre el mayor villano de la historia. Esto será intenso. La versión clásica y el origen del traidor. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? La versión que domina es brutal y aparentemente incuestionable. Judas, uno de los 12 apóstoles, miembro del círculo más íntimo de Jesús, entrega a su maestro a las autoridades romanas y judías por una suma irrisoria, 30 monedas de plata. Este valor, según el Antiguo Testamento, era el precio de un esclavo. Piensa en la profundidad del insulto. Un beso, el símbolo universal de afecto e intimidad, es pervertido y utilizado como señal de traición. ¿Codicia? ¿Pura malicia? ¿Odio? Esta es la imagen que nos ha sido transmitida a través de los siglos, solidificada en textos sagrados, arte, literatura y cultura popular. Pero vayamos un poco más profundo. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son unánimes al retratar a Judas como el traidor. Mateo, por ejemplo, detalla el encuentro con los sumos sacerdotes y el regateo por las monedas. Juan lo describe como un ladrón que robaba de la bolsa común de los discípulos. Marcos y Lucas son más concisos, pero la esencia es la misma. Judas es el traidor. Pero, ¿por qué, de todos los discípulos, Judas? ¿Y por qué por tan poco? ¿Será que simplemente se levantó un día y decidió ser el villano, motivado solo por la mezquindad? Esta historia parece, para muchos, demasiado simple para explicar un evento de tal magnitud y con consecuencias tan profundas para la historia de la humanidad. El lado B, Judas, el genio incomprendido o el ejecutor de un plan divino. Ahora, demos la vuelta a esta moneda y exploremos las teorías que desafían la narrativa tradicional. ¿Y si hubiera un guión secreto? ¿Y si Judas fuera, en realidad, uno de los más dedicados, o incluso un agente fundamental, el único con el coraje y la responsabilidad de cumplir la misión más difícil y dolorosa? Tranquilo, vamos a explorar esta idea que a muchos les resulta impactante. Primero, considera el contexto político-religioso de la época. Muchos judíos esperaban un Mesías guerrero, un rey político que liberaría a Israel del yugo romano, tal como David. Es plausible que Judas, quizás un celote, un grupo nacionalista judío radical, estuviera entre ellos. Pudo haber seguido a Jesús esperando que se declarara rey y liderara una revolución. Frustrado con el enfoque espiritual de Jesús, que hablaba de un reino no de este mundo, Judas pudo haber intentado forzar la mano de Jesús. Lo habría entregado a las autoridades con la esperanza de que, confrontado, Jesús finalmente usara sus poderes divinos para manifestarse como el Mesías político, incitando una revuelta popular y derrocando a Roma. Si esa fuera su motivación, no estaría traicionando por codicia, sino por un propósito, aunque equivocado, para forzar el cumplimiento de una profecía de liberación. Esto lo convertiría en un revolucionario desilusionado, no en un traidor vil. Pero la teoría más intrigante y polémica surge de textos apócrifos, como el Evangelio de Judas, descubierto en 1978. Este texto, datado del siglo II o III después de Cristo y parte de la tradición gnóstica, presenta una versión radicalmente diferente. En él, Judas no es un traidor, sino el discípulo más comprensivo y leal de Jesús. El Evangelio sugiere que Jesús, consciente de su destino y de la necesidad de librarse de su cuerpo terrenal para ascender, habría instruido a Judas en secreto para que lo entregara. Judas sería el único apóstol que realmente comprendía la naturaleza divina de Jesús y la necesidad de su sacrificio. Jesús le habría dicho a Judas: «Tú lo superarás a todos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste». Esto haría de Judas no un traidor, sino el mayor facilitador del plan divino,
el más devoto, el que cargó el fardo más pesado? ¿Un discípulo leal ejecutando la tarea más dolorosa, el plan secreto para la salvación de la humanidad? Si es así, la historia de Judas es una tragedia de proporciones cósmicas. Judas, traidor o genio incomprendido. La verdad impactante en 20 minutos. Apertura explosiva, el verdugo o el peón. Traidor. La palabra resuena cuando pensamos en Judas Iscariote, el nombre que se ha convertido en sinónimo de villanía. Un beso. 30 monedas de plata. La condena de Jesús de Nazaret. Es la narrativa que nos han contado desde la infancia, grabada en nuestra memoria colectiva. Pero, ¿y si te dijera que todo lo que sabes sobre Judas está equivocado? ¿Y si la historia es mucho, pero mucho más compleja de lo que te han dicho? Prepárate, porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en la cuestión más polémica y enigmática de la historia cristiana. ¿Judas traicionó a Jesús o fue un discípulo incomprendido, quizás incluso un agente secreto en un plan divino, un peón en un juego celestial? Nunca más lo verás de la misma manera. Quédate con nosotros hasta el final, porque este viaje redefinirá tu comprensión sobre el mayor villano de la historia. Esto será intenso. La versión clásica y el origen del traidor. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? La versión que domina es brutal y aparentemente incuestionable. Judas, uno de los 12 apóstoles, miembro del círculo más íntimo de Jesús, entrega a su maestro a las autoridades romanas y judías por una suma irrisoria, 30 monedas de plata. Este valor, según el Antiguo Testamento, era el precio de un esclavo. Piensa en la profundidad del insulto. Un beso, el símbolo universal de afecto e intimidad, es pervertido y utilizado como señal de traición. ¿Codicia? ¿Pura malicia? ¿Odio? Esta es la imagen que nos ha sido transmitida a través de los siglos, solidificada en textos sagrados, arte, literatura y cultura popular. Pero vayamos un poco más profundo. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son unánimes al retratar a Judas como el traidor. Mateo, por ejemplo, detalla el encuentro con los sumos sacerdotes y el regateo por las monedas. Juan lo describe como un ladrón que robaba de la bolsa común de los discípulos. Marcos y Lucas son más concisos, pero la esencia es la misma. Judas es el traidor. Pero, ¿por qué, de todos los discípulos, Judas? ¿Y por qué por tan poco? ¿Será que simplemente se levantó un día y decidió ser el villano, motivado solo por la mezquindad? Esta historia parece, para muchos, demasiado simple para explicar un evento de tal magnitud y con consecuencias tan profundas para la historia de la humanidad. El lado B, Judas, el genio incomprendido o el ejecutor de un plan divino. Ahora, demos la vuelta a esta moneda y exploremos las teorías que desafían la narrativa tradicional. ¿Y si hubiera un guión secreto? ¿Y si Judas fuera, en realidad, uno de los más dedicados, o incluso un agente fundamental, el único con el coraje y la responsabilidad de cumplir la misión más difícil y dolorosa? Tranquilo, vamos a explorar esta idea que a muchos les resulta impactante. Primero, considera el contexto político-religioso de la época. Muchos judíos esperaban un Mesías guerrero, un rey político que liberaría a Israel del yugo romano, tal como David. Es plausible que Judas, quizás un celote, un grupo nacionalista judío radical, estuviera entre ellos. Pudo haber seguido a Jesús esperando que se declarara rey y liderara una revolución. Frustrado con el enfoque espiritual de Jesús, que hablaba de un reino no de este mundo, Judas pudo haber intentado forzar la mano de Jesús. Lo habría entregado a las autoridades con la esperanza de que, confrontado, Jesús finalmente usara sus poderes divinos para manifestarse como el Mesías político, incitando una revuelta popular y derrocando a Roma. Si esa fuera su motivación, no estaría traicionando por codicia, sino por un propósito, aunque equivocado, para forzar el cumplimiento de una profecía de liberación. Esto lo convertiría en un revolucionario desilusionado, no en un traidor vil. Pero la teoría más intrigante y polémica surge de textos apócrifos, como el Evangelio de Judas, descubierto en 1978. Este texto, datado del siglo II o III después de Cristo y parte de la tradición gnóstica, presenta una versión radicalmente diferente. En él, Judas no es un traidor, sino el discípulo más comprensivo y leal de Jesús. El Evangelio sugiere que Jesús,
Consciente de su destino y de la necesidad de librarse de su cuerpo terrenal para ascender, habría instruido a Judas en secreto para que lo entregara. Judas sería el único apóstol que realmente comprendía la naturaleza divina de Jesús y la necesidad de su sacrificio. Jesús le habría dicho a Judas: «Tú lo superarás a todos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste». Esto haría de Judas no un traidor, sino el mayor facilitador del plan divino, el más devoto, el que cargó el fardo más pesado. Un discípulo leal ejecutando la tarea más dolorosa, el plan secreto para la salvación de la humanidad. Si es así, la historia de Judas es una tragedia de proporciones cósmicas. La prueba del arrepentimiento y la cuestión del destino. ¿Un hombre aplastado? Analicemos un hecho innegable: el arrepentimiento de Judas. Los evangelios canónicos relatan que, tras la condena de Jesús, Judas se llenó de remordimiento, intentó devolver las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y, al ser rechazado, arrojó el dinero en el templo y se quitó la vida. Se ahorcó. Un traidor calculador, movido solo por la codicia, ¿sentiría un remordimiento tan abrumador como para cometer suicidio? ¿O sería la actitud de un hombre desesperado, aplastado por la culpa de un error que no pudo corregir, de un plan que salió terriblemente mal, o de una revelación que no comprendió en su totalidad hasta que fue demasiado tarde? Esta angustia extrema sugiere una complejidad psicológica mucho mayor que la de un simple villano. Quizás percibió la magnitud de su acción solo después, cuando el plan de Jesús se desarrolló de una manera que no esperaba, la crucifixión y no la revolución. ¿Y la profecía? Muchos teólogos señalan que el Antiguo Testamento ya preveía que el Mesías sería vendido por 30 monedas de plata y que habría una traición. ¿Sería Judas solo un instrumento del destino, sin libre albedrío real para elegir su camino? ¿Una pieza en el tablero divino, cuyo papel ya estaba escrito desde hacía siglos? ¿O tuvo la opción de no participar, pero optó por el camino trágico que, irónicamente, garantizó la salvación para muchos, cumpliendo el plan mayor de Dios? La figura de Judas es un espejo de nuestra propia condición. ¿Estamos actuando por nuestra cuenta o somos piezas en un tablero mucho más grande, con un propósito predefinido? Conclusión: la complejidad de Judas y la lección para nosotros. La historia de Judas Iscariote, cuando se analiza bajo múltiples lentes, trasciende la simple narrativa del bien contra el mal. Nos obliga a cuestionar, a investigar y a aceptar que no toda historia es en blanco y negro. Es una paradoja, un enigma que sigue fascinando y dividiendo opiniones desde hace 2 milenios. La figura de Judas nos invita a una reflexión profunda sobre temas como la traición, la redención, el libre albedrío, el destino y el peso de las elecciones. Nos recuerda que la verdad, muchas veces, reside en un mar de tonos grises, lejos de los juicios superficiales. Ya seas un fiel seguidor de textos canónicos o alguien que se aventura en interpretaciones alternativas, la historia de Judas nos obliga a ir más allá del sentido común. Es un recordatorio vívido de cómo la historia puede tener muchas capas y cómo el juicio apresurado puede impedirnos ver la verdad completa, o al menos, la complejidad total de un personaje. Tu voz es esencial. ¿Y tú, qué piensas después de sumergirte tan profundamente en esta historia? ¿Fue Judas el mayor traidor de la historia, un ser movido por la codicia y la maldad? ¿O fue un discípulo profundamente incomprendido, quizás incluso un héroe trágico, atrapado en los engranajes de un plan divino que exigió su sacrificio? Deja tu opinión, tu perspectiva y tus teorías en los comentarios a continuación. Tu voz es esencial para que continuemos esta discusión. Si te impactó esta reflexión, si tu visión sobre Judas cambió o se profundizó, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más discusiones interesantes como esta. Comparte este video con quien le encante un buen debate, con amigos y familiares que necesiten esta nueva perspectiva. Hasta la próxima, y que la reflexión nos guíe. Tu verdad te espera. Ahora, con estas revelaciones en mente, la pregunta final resuena. Después de desvelar cada capa, cada secreto, ¿sigues viendo a Judas como el traidor incuestionable, o el telón se ha abierto para un personaje que desafía todo lo que creías? El veredicto final está en tus manos. Deja en los comentarios tu conclusión. ¿Cuál es tu verdad sobre Judas Iscariote? Y si este viaje te hizo cuestionar o ver la historia de una nueva manera, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima revelación que cambiará tu perspectiva. Comparte este video y desafía a tus amigos.
¿Están listos para confrontar la verdad?